Así que esta mañana vamos a seguir con el tema de los lugares que bendicen y restauran. Ha sido, en primer lugar, de gran bendición para mí el estudiar estos lugares que en la palabra de Dios tuvieron un significado en su momento dado y que hoy en día, por medio de la aplicación, podemos sentirlo en nuestros corazones y ser provecho y edificación. Primera de Pedro 5 y 8 nos habla una recomendación que va rayando más en el mandamiento. No es una insinuación, es más bien es una orden de la palabra de Dios. Nos dice: sed sobrios y velad. Sobrios y velad. La palabra velad tiene que ver con vigilancia. Y esto es una introducción al tema que tenemos hoy, o a lo que nos habla el lugar que vamos a hablar hoy en la palabra de Dios. Velar, ser vigilantes, ser sobrios, nos habla de estar en pleno estado de nuestros sentidos, alertas. Es todo lo opuesto a estar impedido, estar dormido, estar descuidado. Sed sobrios y velad, es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Porque hay una razón. Dice la Biblia: porque vuestro adversario, de hecho esto es la palabra diablo, el acusador de los hermanos, anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Y mire, hay la posibilidad de que como creyentes en Cristo seamos devorados por el enemigo, seamos tumbados, y todos imaginamos lo que hace un león. Ayer estuvimos, por cierto, en el Lion Country Safari, llevando a los niños, y pasamos por esa sección de los leones. Es la más interesante, la que todo el mundo espera. De hecho, está en el medio del parque. Y nos decía la mujer que narra que, contrario a lo que la gente piensa, el león no es el rey de la selva ni de la jungla. Los leones están en el campo abierto, en África. No están en la jungla ni en la selva. Pero tiene una capacidad, dicen que, advirtiendo a las personas que un león puede estar echado allí aparentemente tranquilo y puede en cuestión de segundos desarrollar velocidades asombrosas y de un zarpazo matar a su presa. Es increíble. Y cuando ella estaba diciendo esto, pusieron de fondo el rugido de un león y todo el mundo se estremece, nada más al oírlo. Pues bien, esto es lo que habla la palabra de Dios en cuanto a este animal. Es un animal fiero, es un animal poderoso, es un animal que está al acecho, es un animal que cuando está buscando a su presa puede estar tan cerca que su presa no se da cuenta. Puede tener unos movimientos calculados, lentos, hasta que cae sorpresivamente sobre su presa. Y sabe, así actúa el enemigo, así actúa Satanás. Uno está tranquilo, está descuidado. Está todo lo contrario a estar sobrio y velando. Está descuidado. Y es cuando el enemigo viene y toma ventaja. Proverbios nos dice: el avisado ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y recibe el daño. La advertencia de la palabra de Dios en esta mañana para nosotros es estar alertas, estar vigilantes, tener nuestra atalaya, porque el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién se va a llevar? A los descuidados, a los que toman en poco las advertencias de la palabra de Dios, a los que viven carnalmente. Muchas veces como creyentes hacemos más alimentando o hacemos mal al alimentar el viejo hombre que está en nosotros. Y el hombre espiritual está debilitado. Ahí es cuando viene el enemigo. Anoche escuchábamos una anécdota de un señor en
En unas partes altas de la montaña al norte, hace muchos años, él tenía un par de perros que los ponía a pelear y la gente apostaba. Y este hombre cada sábado descendía de las montañas y era un perro negro y un perro blanco. Y la gente apostaba a cualquiera de los dos. Pues resulta que siempre ganaba al cual el mismo hombre apostaba. Claro, había mucha gente que perdía y ganaba, pero algunas veces ganaba el blanco y algunas veces ganaba el negro. Hasta que por fin se descubrió cuál era el secreto. No era que el hombre tenía adivinanza o tenía capacidad de influencia sobre los animales. Es que él descubrió el secreto. Él dijo: cuando yo quiero que gane el blanco, toda la semana dejo sin alimento al negro. Y claro, en la semana, el fin de semana, el blanco estaba robusto y el negro estaba débil. Y él apostaba al blanco, por supuesto que ganaba. Y no se notaba en una semana. Lo cierto es que esto nos da a nosotros una tremenda ilustración de que si tú quieres estar alerta y firme ante las acechanzas del enemigo, tienes que ver a quién estás alimentando. Si a tu hombre carnal, que está viciado conforme a los deseos pecaminosos que dice, por ejemplo, Colosenses y Efesios, o, como dice Colosenses también, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Es decir, no alimentes al perro, ya sea el negro o el blanco, el que es carnal, no lo alimentes. Dejar morir por inanición. Pero ahí estamos nosotros, siempre alimentándolos. ¿Cuándo? Cuando descuidamos la palabra de Dios, cuando dejamos de estar velando, cuando dejamos de estar atentos a lo que Dios dice como creyentes. Nosotros vimos en la semana estos lugares. Rama o Ramá, hablamos de un lugar alto y dimos la aplicación respecto a eso. También hablamos de Betel, que significa casa de Dios, y dimos la aplicación acerca de la iglesia, un lugar que Dios nos ha dado para refrigerio. Es como cuando tú vas por ese desierto y encuentras en el desierto oasis. En esos oasis donde hay agua, donde hay refrescamiento, donde hay sombra, es comparada a la iglesia. Para el creyente que somos peregrinos en el mundo, la iglesia es un lugar de comunión, un lugar donde podemos sentir la presencia de Dios y ser alimentados por la palabra de Dios. Hablamos el domingo pasado de Gilgal, de ese lugar que fue el primer lugar donde Israel puso su pie luego que Dios le concedió la tierra prometida. Pasaron el Jordán por medio de un milagro que Dios secó aquel río, y Dios hizo por medio de Josué que ellos repitieran el acto de la circuncisión, que nos habla de la muerte a la carne. Así que Gilgal nos habla de ese testimonio recordatorio de que estamos muertos al mundo pero vivos para Cristo. Y hoy estamos viendo lo que es Mizpa. Y vamos a ver algo interesante acerca de Mizpa, un lugar en la Biblia. Luego vamos a tener Dios mediante Ebenezer. Mizpa es una palabra que en hebreo es Mizpa o Mispech y significa atalaya. De hecho hay grupos por allí que andan con una doctrina muy errónea y andan con una revista que se llama Atalaya. Pero la atalaya quiere decir vigilancia. Uno que está vigilando, o un lugar desde donde se vigila. Ahora, en la Biblia hay por lo menos 7 lugares que se identifican con Mizpa. Es decir, se hacían Mizpa para ser un lugar de vigilancia, y hubo muchas situaciones bíblicas que ocurrieron en esos lugares. El diccionario dice nombre geográfico de varios lugares de Transjordania en Palestina, en Galaad y Moab en el Antiguo Testamento. Ahora, es un montículo de piedras o majano. Ustedes han oído la palabra majano, y si no ahorita lo vamos a ver.
erigido por Jacob en los montes de Galaad. Esta es la primera mención de Mizpa en la Biblia, como monumento del pacto hecho entre Labán y él, también llamado Galaad, majano del testimonio. Este indicaba simbólicamente que Dios vigilaría entre las dos partes. Aquí está en la Palestina actual. En 1935 hubo arqueólogos que descubrieron muchos artefactos que daban a entender la localidad de la semejanza bíblica. Es decir, uno de los lugares que más se acerca a la descripción bíblica es Tel en Nashbe, que está en Palestina hoy en día. Es un lugar de excavaciones al norte de Jerusalén, como a 8 kilómetros. Aquí está una fotografía donde se han hecho excavaciones y se han encontrado estos promontorios a 12 o a 8 millas, al noreste de Jerusalén. Y esto ha sido identificado por la Universidad de Oxford y también por el Instituto Bíblico Bade. Pues bien, en Mizpa es donde encontramos en Génesis 31, 45, 49 la primera mención de Mizpa. Y fue cuando Jacob junto con Labán estaban a punto de separarse, y ellos casi nunca estuvieron de acuerdo en cosas. Hasta allí estuvieron en desacuerdo del nombre. Si usted se pone a ver, hay algo hasta de humor allí. Lo cierto es que Jacob se iba con Raquel y Lea, las dos hijas de Labán, y antes de irse, Jacob junto con Labán hicieron un pacto, y el pacto era que ninguno de los dos se iba a agredir y que Jacob iba a estar vigilante de lo que hacía Labán, igualmente Labán en Jacob, y que Jacob iba a estar en cuidado permanente de sus hijas y de sus nietos, y que Dios era testigo de esto, pero que iban a estar vigilantes. Allí viene el significado. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron. Fíjense la cantidad de significados espirituales que hay. Primero, ellos levantaron por señal. Era un símbolo. No quería decir que era la realidad, sino que el símbolo iba a mostrar una realidad que ellos iban a tener. Luego recogieron piedras, hicieron el majano. El majano es testigo entre ellos dos. Iba a ser un testimonio de que Dios iba a atalayar, es decir, a vigilar que ellos cumplieran su pacto. Y esto nos llama la atención porque nosotros como creyentes, Dios ha hecho un pacto, y este pacto ha sido sellado con sangre por medio de la obra de Cristo, y nos ha salvado a nosotros. Y muchísimas veces nosotros que hemos aceptado la salvación, como si fuese, tenemos en poco ese pacto. De hecho, el libro de Hebreos nos da una seria advertencia acerca de tener en poco la sangre del nuevo pacto, de este pacto en sangre. Y para los que pisotean la sangre del pacto, en unas palabras, los que se burlan del evangelio de Jesucristo y tienen en poco la salvación que Él ha provisto por medio de Él, dice la Biblia, no queda otra cosa sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué importancia le estás dando tú al pacto que Dios hizo en la cruz del Calvario? Mire más, Jacob inmoló víctimas. Ese pacto, ese Mizpa, tiene que ver con un sacrificio, con sangre derramada.
Y esto es precisamente de lo que nos habla la cruz, el pacto que Dios ha hecho. Hoy en día tenemos muchas personas que hablan, mira, haz un pacto con Dios. Y ¿sabes qué? Esto es totalmente erróneo. El pacto lo hace el mayor. Dios es el que hizo el nuevo pacto. No, yo voy a pactar con Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para pactar con el Dios poderoso? Él hizo el nuevo pacto en la sangre de Cristo y te ofrece salvación. Tengamos cuidado con esos vocabularios de que yo voy a pactar con Dios. Vamos a pactar. ¿Qué pactar? Nada. Ahora, entre iguales, hombres y hombres, como hizo Labán y Jacob, hubo un pacto y se entiende. Hoy en día, ¿cuántos no rompen pactos? Es tal que hoy día la palabra no vale, que tiene que haber un documento oficial y que si tú no lo cumples, vas preso o tienes alguna situación legal, porque la palabra ya no vale nada. Pero no descuidemos la parte del pacto. Allí tenemos un ejemplo de lo que es un majano. En varias partes del mundo, en España, en Palestina, hay majanos que son promontorios de piedra, que servían de un testimonio de algo, o un sitio de reunión, o un sitio de sacrificio, o un sitio desde donde se pactaba para tener vigilancia. Promontorios de tierra, de piedra, podían servir como una trinchera para defenderse, para tener vigilancia. Y este es el énfasis de la palabra que hoy el Señor trae a nosotros: tener vigilancia. Ahí hay algunos ejemplos de lo que son majanos. Ahora, en Oseas capítulo 5 hay otra mención y quiero que vean conmigo lo interesante de esto. Dice, Oseas capítulo 5 versículo 1 dice, Dios hablando: sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Esta es una palabra seria de juicio que de cierto vino en la historia pasada a Israel, a las 10 tribus del norte y a Judá. Pero notemos algo. ¿A quién se le dirige? ¿A quién dirige Dios? A los sacerdotes, es decir, aquellos que representaban a Dios en la tierra. Es decir, que este compromiso empieza por la casa de Dios, y nos hace recordar este versículo en Pedro, que porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál será el fin de aquellos que desobedecen al Evangelio de Jesucristo si empieza por la casa de Dios? Así que es una solemne advertencia, sacerdotes, no solamente sacerdotes, casa de Israel, pero no solamente la casa de Israel, el rey, es decir, toda la nación. Este mensaje es para ti, no es para el que está al lado, no es para yo entretenerme, no es para yo pensar en que es para otra persona, es para ti y para mí. Y fíjense las características que tiene Mizpa, en las cuales ellos habían fallado. Ellos habían sido lazo en Mizpa porque habían fallado en Mizpa, habían fallado en ser vigilantes. Mire la repetición de verbos que existen acá: oíd, estad atentos, escuchad. Esto es lo que simboliza y significa estar atentos. Por eso, y yo doy gracias a todos los que están prestando atención con seriedad a la palabra de Dios. Esto no es cualquier cosa, estamos leyendo la palabra eterna de Dios,
que es viva y eficaz y que puede convertir al alma. Y precisamente eso fue lo que ellos fallaron. De hecho, ellos no estaban vigilantes. ¿Por qué? Porque no habían sido convertidos al Dios verdadero. Mire lo que dice el versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios y no conocen a Jehová. Ahora, esa era la razón por la cual habían bajado hasta lo profundo. Y venía un castigo. Venía un castigo porque habían bajado hasta lo profundo. Escucha, mi amigo, tal vez has tú bajado hasta lo profundo. Hermano creyente en Cristo, tal vez has bajado tú hasta lo profundo. Esto estaba en la antigua dispensación, donde Dios venía y castigaba porque daba la palabra. Pero ¿sabes qué? En Cristo ya el castigo fue puesto en la cruz del Calvario. De manera tal que tenemos es que arrimarnos a la cruz, ponerle atención al pacto que ya Dios ha hecho, pero sin embargo estar vigilantes. Hay que tener cuidado, no haya ser que no nos hayamos convertidos a Dios. No conocen a Jehová y la fornicación está en medio de ellos. Ahora, la fornicación tiene que ver con la palabra porneo, que es desnudez, de donde viene la palabra pornografía, y tiene que ver con las relaciones sexuales ilícitas. Sin embargo, hay un contexto acá donde habla acerca de adorar a otros dioses, que era considerada fornicación para Dios también. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos vigilantes a la palabra de Dios o vivimos en fornicación? Tengamos cuidado, porque aunque vivimos en la gracia, Dios puede apretar como si fuera las tuercas, y si somos hijos, vamos a ser despertados por la mano de Dios, porque Dios, Hebreos capítulo 12 nos dice, ama a todo hijo y disciplina a todo aquel que ha tomado por hijo porque le ama. La soberbia de Israel. No, yo estoy bien. Yo sé. Yo sé eso. Yo sé de la Biblia. Yo sé de esto. No me digas. Soberbia. Soberbia. Tropezarán en su pecado y Judá tropezará con ellos. Por eso tuvieron lazo en Mizpa, porque no fueron vigilantes. ¿Mantenemos nuestra Mizpa, hermanos? ¿Por qué es importante mantener nuestra Mizpa? Bueno, Mizpa o vigilancia es un deber que todo creyente tiene y está ligado a estas palabras: mirar, cuidar, velar, orar, sed sobrios, guardar y tener defensa. Esas son palabras que tienen que ver con Mizpa, con vigilancia. No creas, la Biblia dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Como hijo de Dios, hay un momento en que Dios va a apretar la tuerca si no está siendo vigilante, porque Él ama a todo aquel, disciplina a todo aquel que toma por hijo. Yo voy a hablar brevemente de estas vigilancias que debemos tomar, ya que vimos la parte histórica. Ahora la aplicación. Primera de Timoteo 4:16. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto no tiene que ver con salvación del alma. Tiene que ver con la salvación del testimonio por los que estaban oyendo. Ahora, quiero sacar un poquito de contexto esto para aplicarlo. El apóstol estaba hablando a Timoteo como un joven pastor que estaba siendo tal vez cuestionado con la iglesia por ser joven. No pensemos que Timoteo era 15 años, tenía 16 años. La palabra que se usa para joven en Timoteo tiene que ver con aquel tiempo en que los griegos y en el Imperio Romano iban al servicio militar, y eso era de 40 años. O sea que el tipo tampoco era un muchachito. Bueno, sí, un muchachito, yo estoy por ahí también, un poquito más pasándolo. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo le mandaba a que tuviese cuidado de sí mismo, y quiero hacer énfasis en esto.
La primera vigilancia que nosotros debemos tener, hermanos, es en nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, cuídate a ti mismo. Vigila por ti mismo. Hay cosas que si tú no haces, nadie más lo hará. Ten cuidado de ti mismo. Hay una aplicación práctica que el Señor Jesucristo hizo, y es que nosotros tenemos la tendencia a querer tal vez ver en otros defectos y aconsejar cuando tal vez nosotros tenemos o adolecemos de lo mismo que decimos que Él debe tener. O estamos diciendo, mira, estás cojeando de ese pie, y nosotros estamos cojeando del mismo pie. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que hay en tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, primero saca tu propia viga. Ten cuidado de ti mismo, vigílate, conéctate con Dios, revísate. David lo decía en una palabra muy poética: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, examíname, Señor. Ve mis ojos, ve mi corazón, ves mis manos. Señor, ve todo mi ser. Señor, ve si hay en mí camino de perversidad. Examina primero mi pensamiento, mi corazón, y ve si ya yo estoy tendiendo a hacer aquello que mi corazón está dictando porque está oscuro. Señor, en el nombre de Jesús, límpialo. En el nombre de Jesús. Amén. No caigamos en la hipocresía. Examinémonos a nosotros mismos. Algunas herramientas. Bueno, yo sé que está largo, pero lo digo por encima. Efesios 4, el apóstol dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Una clave: despójate del viejo hombre. No sigas viviendo igualito. Si tú dices que eres creyente y vives igualito que siempre has vivido, entonces algo pasa. No hay un antes y un después. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Quieres estar alimentándote de la palabra de Dios y que tu conducta sea movida por eso nuevo que estás repitiendo o recibiendo? Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios para justicia y santidad. La santidad es algo que tratamos de buscar diariamente. Mire, nosotros no tenemos que buscar la santidad para ser salvos. De hecho, hemos sido salvos y puestos en un lugar de santidad. Somos santos delante de Dios porque somos apartados para Dios. Sin embargo, hay un proceso de santificación personal que debemos tener continuamente en nuestro ser. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. No podemos ver al Señor manifestado en nuestras vidas si no tenemos santidad. Y siempre citamos Proverbios: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Buscamos la santidad diariamente? Desechando la mentira, hablar la verdad. ¿Nos caracterizamos por decir la verdad? O metemos algunas mentirillas por ahí de vez en cuando. 26, airaos pero no pequéis. No es que no nos ponemos bravos, claro que podemos disgustarnos, pero la Biblia dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, tengo como una semana que tengo una culebra enrollado con alguien allí. O estoy disgustado. No importa, yo estoy disgustado, pero eso se me pasa. Hermanos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Siempre lo comparamos o lo aplicamos a las parejas, ¿verdad? Bueno, nos acostamos bravos y tenemos que, antes de acostarnos, mira, un besito,
Vamos a dormir en paz, ¿verdad? Mañana será otro día. Pero eso aplica a todo el mundo. El que hurta, no hurtaba más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto es para estar en vigilancia de nosotros mismos. De alguien se decía jocosamente que de 20 palabras, 35 eran malas palabras. Es extraño verlo. Pero cuidemos cómo hablamos, qué decimos. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Andamos amargados? ¿Andamos con enojo? ¿Andamos con ira? Gritería, maledicencia y malicia. Eso no es de Dios. Antes sed benignos. Estos son recomendaciones, o mejor dicho, mandamientos para nosotros estar en vigilancia propia. Ahora, quiero mostrarles la otra vigilancia. Vigilancia en la oración. Mateo 26, el Señor Jesucristo nos dice: velad y orad. ¿Saben lo que es velar? Ya lo dijimos al principio, estar en alerta. Y no solamente, sino orar. ¿Es la oración una práctica común nuestra, mi hermano? Eso es parte del mispa personal. Dios nos manda a que estemos en vigilancia, en oración. Ahora, el Señor Jesucristo da unas razones interesantes. Fíjense, para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué? Hay que estar velando y orando. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. ¿Por qué? Porque la carne es débil. No es de la carne el levantarse temprano o el orar o cerrar nuestros ojos para encomendarnos al Señor. En el Salmo 32 dice: por esto orará a ti todo santo. Ahora, cuando tú lees el versículo dice: por esto, ¿por qué razón? Bueno, los versículos anteriores dicen: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Antes, mi hermano, de que la inundación de aguas lleguen a ti. Es decir, hay un momento en que en nuestras vidas llega la inundación de las muchas aguas. ¿Por qué? Porque no hemos orado, no hemos atacado con suficiente tiempo esas cosas que hablamos en el principio, hermanos. Por eso orará a ti todo santo. Bueno, lo cierto es que hay que orar. Mientras nosotros callamos y no oramos, nuestros huesos se envejecen. Es decir, nuestra capacidad de actuar, nos volvemos como artríticos para actuar para Dios. Por eso debemos orar antes que las inundaciones de las aguas lleguen a nuestro ser. Hay otros versículos que están más adelante. La otra parte en la cual nosotros debemos estar vigilantes es la vigilancia en las Escrituras. Esto es algo importante, hermanos. No podemos estar vigilantes en la oración si no sabemos ni qué vamos a orar. No sabemos ni qué en nosotros Dios no le gusta. Si no tenemos la oración junto con las Escrituras. 3 pasajes que nos ayudan. El Señor lo dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor nos manda a que leamos con atención y estudio las Escrituras. Aquí, por ejemplo, los jueves tenemos unos estudios bíblicos muy interesantes que nos insta o nos dan sugerencia de cómo estudiar la Biblia con provecho. Venga los jueves. ¿Por qué no venimos los jueves? Estoy muy cansado, estoy agotado, pero venga, haga el esfuerzo. Lo cierto es que usted lo puede hacer en su casa también. Tenga la lectura de la palabra de Dios para usted mismo y hallará consuelo y provecho. Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y el Salmo 116 dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado a mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré en tus estatutos.
Hay aproximadamente entre estas 13 escrituras unas 13 beneficios de escuchar la palabra. Primero, de leerla. Escudriñarla, ¿por qué? Porque tenemos vida eterna y aprendemos del Señor Jesucristo. En Colosenses nos enseña y nos exhorta, es decir, nos anima y nos enseña cómo seguir en la verdad, en toda sabiduría, y nos hace cantar. Un creyente no puede estar alegre si no lee la palabra de Dios. Y Salmo 16, la lectura de la palabra nos sustenta, nos alza y nos hace estar firmes en el día de la prueba. Viviré, sosténme y seré salvo. En la Biblia encontramos la salvación. Y por último, por favor, vigilancia en congregarse. Vigilancia en ir a la iglesia. Sí, es importante, hay que estar vigilante. El no asistir a la iglesia tiene muchas razones, ¿verdad? Algunas son muy justificadas, otras no son tan justificadas, pero la Biblia no entra en detalles. La Biblia dice en Hebreos: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor, y nos halle en otro lado que no es donde es su voluntad. No perdemos la salvación, pero en el tribunal de Cristo tendremos serias cuestiones acerca de nuestra fidelidad, y las coronas serán adjudicadas a aquellos que fueron fieles. No se trata de salvación, pero la Biblia exhorta que seamos vigilantes en venir al culto. Y también lo dice en Corintios: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Por cierto que ahora nos vamos en este contexto de reunirnos, vamos a celebrar la cena del Señor. Si usted, vamos a suponer que lo que hablamos ahorita no le apela, no le hace tomar una decisión y no se siente compungido con esto, no se siente empujado a tomar una acción, hay que examinarse. El apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Quién sabe si no hemos llegado al conocimiento de la verdad? No somos salvos. Nadie le va a juzgar de su salvación. El Espíritu Santo le va a mostrar a usted. Si usted no siente ninguna de estas escrituras como parte de usted, tiene que seriamente examinarse. Hay un himno que es muy antiguo, que se canta en algunas iglesias. Dice: lejos de mi Padre Dios, fui por Jesús hallado. Por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza. Toda mi necesidad suple en abundancia. Cerca de mi buen pastor, en vigilancia, vivo cada día. Toda gracia en su Señor halla el alma mía. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga, cual sarmiento de la vid, más bien vida a ti traiga. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a pensar en estas palabras que hemos hallado. ¿Dónde estamos nosotros en cuanto a nuestra vigilancia? Señor, ayúdame a pensar si yo tengo realmente un Mizpa, si tengo razón de tener un Mizpa porque soy creyente y soy vigilante de las cosas que debo hacer o debo decir. Yo levanto mi mano, Señor, en señal de que yo soy el primero, que muchas veces he fallado en tener mi Mizpa, mi vigilancia. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de los presentes aquí pueda sentir en su corazón la necesidad de decir a ti: Señor, he fallado, quiero estar vigilante. Que de ahora en adelante hagamos el compromiso a estar cerca del Señor Jesús, para traer vida a su nombre, para traer testimonio y gloria, para que el enemigo no se acerque a mí o no tenga la influencia que tiene cuando yo estoy descuidado. Señor, que yo pueda sentir
que tu Santo Espíritu está trabajando en mí. En esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, ayúdame a recordar cada una de estas cercas, cada una de estas vigilancias que debo tener, Señor. Que cada uno de nosotros pueda, Señor, pensar en que tiene que orar. Señor, que tiene que vigilarse a sí mismo. Señor, que tiene que escudriñar las Escrituras. Y Señor, que tenemos que ser vigilantes en asistir al lugar que tú nos has puesto como testimonio para crecer. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo nuestras almas, encomendamos cada una de las personas que está presente en este local. Señor, que todo lo que se haya dicho sea para tu gloria y tu honra. Yo quiero levantar mi mano en señal de que estoy tomando mi compromiso de ser vigilante de acuerdo a lo que he encontrado en la palabra de Dios. Yo levanto mi mano. Señor, bendiga a todos aquellos que son valientes en decir: yo tomo mi compromiso de ser vigilante y de examinarme continuamente. Señor les bendiga y Él bendiga su palabra.